Título: El Edén de los Escombros, Flores en la Desolación Urbana, ensayo literario, por Thomas Arriani y un epílogo de mi querida autoría. ¿Pensabas que Cruz de Piedra no sabía redactar nada en este canal de literatura y arte en general? Ándate avivando, maestro. El sol matutino emergía con parsimonia entre los gigantes de concreto, tejiendo un manto celeste descolorido sobre el paisaje urbano. El aire viciado, saturado con una mezcla de fragancias decadentes, llenaba mis pulmones mientras vagaba por las calles sofocantes de esta cuna urbana. A mi alrededor, el estruendo metropolitano componía una sinfonía tétrica y disonante que me envolvía con su tempo crítico y agudo, propio del rígido entorno. De repente, un aroma a material pétreo, residuos y humedad impregnó mi sentido del olfato. Al levantar la mirada, me encontré inmerso en un laberinto de arquitectura de acero y hormigón. Las avenidas, pavimentadas y grises, se entrelazaban como arterias congeladas, desprovistas de la exuberancia que se halla en un jardín. Los edificios, semejantes a árboles solidificados, se erguían hacia el firmamento en una discordancia de formas y alturas absolutas. Mis manos ansiaban rozar la vitalidad, la exuberancia de un follaje. Me acerqué con cautela y deslicé mis dedos sobre las paredes frías y rugosas, permitiendo que su textura áspera y anodina me envolviera. Cerré los ojos por un instante, evocando la suavidad del césped y la frescura embriagadora de las flores, mas solo hallé el eco vacío de la urbe. Mientras observaba la metrópolis, los transeúntes se asemejaban a hormigas mecánicas, tan opacos como las sombras de los imponentes rascacielos, atrapados en un enjambre frenético de ajetreo y deshumanización. Los automóviles, semejantes a insectos metálicos, rugían por las calles, dejando a su paso una estela de estruendo y contaminación. Los muros de los edificios se alzaban como lienzos de grafitis, una desesperada búsqueda de expresión en medio de la monotonía. El astro luminoso persistía en su intento por filtrarse entre los resquicios de los edificios, generando sombras en la estrecha vía del conducto hemático urbano. Cada detalle parecía sumido en la frialdad de aquel momento, la chirriante discordia, la ausencia de vitalidad, la aspereza de las superficies y la falta de color en la ciudad. Era como si el paisaje citadino se alzara como un jardín de cemento, donde la naturaleza había sido reemplazada por la artificiosidad y la esterilidad. Guardé aquel instante desolador en mi memoria y lo plasmé sobre el papel, tratando de apresar la esencia de aquella vivencia contradictoria. Con cada trazo de mi instrumento de escritura, me esforcé por destilar la tristeza y el abismo de aquel momento, deseando que quienes leyeran mis palabras pudieran reflexionar sobre la imperiosa necesidad de restablecer la armonía entre la naturaleza y el entorno civilizado, al menos por un breve instante. En esa ciudad agrietada, en medio del tumulto de acero y cristal, descubrí un lamento desgarrador. Era un clamor enmascarado entre el bullicio y los rugidos de motores, como un alma perdida en el enredo de calles sin corazón. Allí, en ese escenario de concreto, buscaba rescatar el aliento de vida, recordar a los lectores la urgente necesidad de preservar un rincón de naturaleza en medio de la desolación. Mis palabras fluyen como un último aliento de esperanza, un grito de ayuda arrojado a la oscura jungla urbana. Deseo con este firme estribo que cada lector sienta en su interior el vacío de ese paisaje desprovisto de verdor y que esa sensación se convierta en un golpe de conciencia o un impetuoso llamado a la acción. Porque el hormigón no puede desplazar a la naturaleza sin consecuencias. En esa armonía de arquitectura gélida, resulta imperativo recordar que el equilibrio radica en la conexión con lo orgánico, en rescatar un oasis en medio del caos urbano. Quizás solo por un fugaz lapso, pero lo suficiente para que el espíritu se sintonice con la sublime belleza que lo circunda. Dejemos que cada palabra fluya con la fuerza de un puño en alto, con la esperanza de que el mensaje se infiltre en el encofrado insípido de sus mentes, donde aquellos que abrazan con melancolía el concreto como única realidad. Anhelo profundamente que mis palabras sean el combustible persistente que resuene en su interior, despertando una necesidad ineludible de revitalizar su entorno. En un estilo crudo y directo, sin adornos, he depositado la carga de la responsabilidad sobre sus hombros como lectores. Aunque el desafío sea prácticamente monumental, si logran unirse en la búsqueda de un equilibrio restaurado, entonces mis palabras habrán cumplido su propósito. En medio de este vasto y monolítico paisaje de concreto, donde las siluetas de los edificios se alzan como monumentos a la ambición humana,
Uno no puede evitar sentir una sincera admiración por nuestra capacidad de erigir estructuras imponentes mientras enterramos bajo capas de asfalto los cimientos de la naturaleza. En esta sinfonía de bocinas y rascacielos, el hombre parece haber tejido una coreografía perfecta de la desconexión con sus raíces terrenales. El contraste es palpable entre la frialdad del acero y la calidez de un abrazo de árbol. Mientras avanzamos entre laberintos de concreto, nos encontramos atrapados en la ironía de anhelar un retiro en la naturaleza mientras nos refugiamos en las sombras urbanas. La naturaleza, con su inquebrantable voluntad de renacer, nos observa con paciencia desde las grietas en el pavimento, recordándonos su presencia constante, a pesar de nuestros esfuerzos por confinarla. En esta vorágine de aceleración constante y pausas en semáforos, nos perdemos en la maraña de cables y rascacielos que se alzan como gigantes indiferentes a nuestras luchas diarias. ¿Quién podría imaginar que en medio de este laberinto de cristal y metal, también buscamos la conexión humana? Y mientras levantamos muros entre nosotros en forma de edificios y fronteras, anhelamos una comunidad que se sienta tan natural como el fluir de un río. Así, entre el resplandor artificial de la noche y la jungla de neón, el hombre avanza, atrapado entre la dualidad de su propia creación, el asfalto que conduce al progreso y la falta de vegetación que nos recuerda una y otra vez nuestra vulnerabilidad. En esta comedia trágica de cemento y naturaleza, nos esforzamos por encontrar un equilibrio que a menudo parece esquivo, como un destello de sol entre las sombras de los edificios. En el laberinto del concreto, la humanidad busca insaciable el sendero del verdor extraviado. Entre la frialdad del asfalto inhumano, anhelamos ansiosamente la caricia del rocío naturalmente extraviado. El escritor enigmático. Epílogo, cimentando el pasado, construyendo el futuro, un epílogo sobre la influencia permanente del concreto en la humanidad. No he querido escribir un prólogo, pues me parecía absurdo erigir cimientos en la propia naturaleza, en su esencia misma. Pero aquí, en este epílogo, quiero denunciar el mal que se ha hecho con tanto concreto y tan poca naturaleza. Es necesario alzar la voz y señalar la falta de equilibrio, la desconexión entre el ser humano y su entorno natural. En lugar de construir más rutas y vías de concreto, deberíamos poner las mezcladoras en funcionamiento para producir una abundancia de materia gris, capaz de rellenar los cimientos en los huecos y débiles cráneos. Tristemente, parecemos enfocarnos más en levantar estructuras físicas que en fortalecer nuestras capacidades mentales. No pretendo menospreciar a los arquitectos, ingenieros y especialistas de la construcción, quienes han contribuido con su talento y habilidades a la creación de nuestras ciudades. Sin embargo, debemos reconocer que el desequilibrio entre el concreto y la naturaleza ha llevado a una carencia de sensibilidad y creatividad en nuestra existencia. En este paisaje urbano desolador, los espacios verdes son escasos y la falta de vitalidad es palpable. Hemos perdido la conexión con la belleza orgánica, convirtiendo nuestras ciudades en laberintos estériles de cemento y asfalto. Mi intención no es desanimar, sino despertar una conciencia colectiva. A través de la reflexión, podemos visualizar un futuro en el que la arquitectura y la naturaleza se fusionen en armonía, donde los espacios verdes se conviertan en refugios de vida en medio de la rigidez urbana. No dejemos que la esterilidad se apodere de nuestra existencia. Seamos conscientes de la necesidad de equilibrar el concreto con la vitalidad natural. Pensemos en fortalecer nuestros propios pensamientos y capacidades mentales, construyendo un mundo donde la materia gris florezca tanto como los rascacielos de acero y vidrio. En este último suspiro de palabras, invito a cada uno a ser un agente de cambio. No solo construyamos edificaciones físicas, sino también fortalezcamos nuestras mentes, alimentemos nuestra creatividad y restauremos el vínculo con la naturaleza que nos rodea. Que este aforismo irónico y concreto sea un recordatorio de la necesidad de equilibrio y de la importancia de preservar nuestra esencia humana en medio del desarrollo urbano. Aceptemos el desafío de construir ciudades donde la materia gris y el verdor se entrelacen en una mezcla armoniosa. Con estas palabras, cierro mi relato, instándote a tomar acción y ser parte del cambio que anhelamos. La elección está en tus manos, y solo a través de una visión más equilibrada podremos construir un futuro donde la naturaleza y la humanidad se reconcilien. Firmado, un soñador atrapado entre la tristeza de las grietas del asfalto. Cruz de Piedra.